¿Qué son las drogas legales? Para comenzar a comprender el tema, es claro que hay que definir qué es una droga. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el concepto es considerado a cualquier sustancia, ya sea terapéutica o no, que introducida en el organismo sea capaz de modificar una o varias de sus funciones. Existen drogas legales e ilegales. Las ilegales son las que son penalizadas por la ley, tales como la marihuana, la cocaína, el éxtasis, entre otros, y las legales son en cambio las que se pueden comprar en diferentes negocios. Son los remedios prescritos por un doctor o bien el cigarrillo y el alcohol. Estas son consideradas como drogas por la capacidad que tienen de modificar las funciones del organismo y por el gran poder adictivo que poseen. En nuestro país predomina el consumo de las drogas lícitas frente a las ilícitas, y a pesar de haber restricción de edad por la compra de estos productos, hablando específicamente del alcohol y del cigarrillo, no son suficientes para disminuir el consumo. Estas drogas generan adicción y pueden causar que una persona se vuelva drogodependiente, es decir, que tenga una necesidad imperiosa de conseguir la droga y llegar hasta la dependencia física o psíquica de la sustancia. Pero ahora, ¿qué papel juegan los medios masivos de comunicación? ¿Qué consecuencias específicas trae el consumo de este tipo de droga en jóvenes? Estas son solo algunas de las interrogantes que trataremos a lo largo de todo este video. Breve historia del cigarro. Se cree que la planta del tabaco es originaria del altiplano andino y que llegó al Caribe hace unos 2000 a 3000 años antes de Cristo. Cuando llegó Colón, la planta se había extendido por todo el continente y casi todas las tribus y naciones de América habían tenido un contacto con el tabaco y mantenían con este una relación más o menos intensa. Días tras el desembarco, dos exploradores recorren la zona próxima al lugar de este y se encuentran con que los habitantes de la isla, tantos hombres como mujeres, están aspirando el humo de unos tubos de hojas secas. Más recientemente, los primeros cigarrillos de papel manufacturados y empaquetados empiezan a llegar a España en torno al 1825 y el 1833, a donde aparecen las primeras cajetillas. A esto se lo denomina cigarrillo o cigarrito, que proviene de la palabra cigarro, que es llamado así por su similitud con la cigarra. Todo este producto fue introducido en Europa mediante mercaderes procedentes de Brasil. Luego de entrar a España, prosiguió su expansión por Portugal y más tarde abarcaría a toda Europa. La guerra de Crimea sirvió para popularizar los cigarros entre las tropas francesas, ya que ellos imitaban a los turcos que fumaban en pipas. Posteriormente, en 1833, en España se extiende el consumo de cigarros, especialmente entre las mujeres. También todos los cigarros empiezan a tener una nueva expansión al aromatizar los cigarros, teniendo estampados las cajetillas con muchos colores muy vivos. Aunque el auténtico despegue de todo el cigarro se produce con las máquinas de vapor, ya que al crearse este invento se pudo comenzar a producir cigarros de forma masiva. Y durante el siglo XX los cigarros llegan a ser muy populares debido al bajo nivel de restricción que poseían esto. Al mismo tiempo había una alta propaganda que incitaba a la gente a consumirlos, recomendado por doctores, una propaganda muy agresiva hacia el consumidor. En la actualidad, el consumo de cigarros está mucho más controlado debido a diferentes esfuerzos realizados por los gobiernos alrededor del mundo. Estos esfuerzos ayudan a proteger a las personas que no fumen y les dan más restricciones a los fumadores, protegiendo así su salud, tanto de los fumadores como de los no fumadores. Breve historia del alcohol. Los cereales fermentados, el jugo de fruta y la miel han sido utilizados durante miles de años para fabricar alcohol. Las bebidas alcohólicas existen desde los inicios de la civilización egipcia. Ya existe una fuerte evidencia de que existía una bebida alcohólica en China. También existió otra bebida alcohólica llamada Sura en India. Todo esto hace unos 3000 años antes de Cristo. Los babilonios adoraban a la diosa del vino, tan antigua que data aproximadamente de 2700 años antes de Cristo. En Grecia, una de las primeras bebidas alcohólicas que ganó popularidad fue el aguamiel, el cual es una bebida fermentada hecha de miel y agua. En el siglo XVI, las bebidas alcohólicas, o comúnmente conocidas como spiritus, se utilizaban ampliamente con propósitos curativos. Y fue a principios del siglo XVII que el Parlamento inglés aprobó una ley fomentando el uso de cereales para la destilación de espíritus. Estas bebidas alcohólicas eran sumamente baratas e inundaban el mercado. Estas llegaron a su punto más alto a mediados del siglo XVII.
en donde en Reino Unido el consumo de ginebra alcanzó los 68 millones de litros, y en este punto el alcoholismo en Reino Unido se generalizó. El siglo XIX trajo consigo un cambio de actitud, y una campaña antialcohólica empezó a promover el uso moderado del alcohol, algo que la verdad se convirtió en una prohibición que mucho después produjo todo un tema del mercado negro asociado al alcohol, por lo cual posteriormente esta campaña se bajó y hubo de nuevo una venta de alcohol. Actualmente las tendencias mundiales sobre el consumo de alcohol están debidas a la gran globalización que hay, donde el consumo de alcohol se vincula a actividades de ocio y tiempo libre, en el cual el consumo del vino ha sido sustituido por las cervezas, y las bebidas tradicionales como el aguardiente y el cognac han sido cambiadas por ron, whisky o ginebra mezclado con bebidas. Y ahora lo dejamos con comerciales. Cristal, nuestra cerveza. Llega un momento en el que eliges lo que de verdad te gusta. Le tomas el gusto al tiempo, a los amigos y empiezas a ver lo que otros no ven. A ver. Hay un gato surfer en la etiqueta. Miren, cabeza, brazo, pierna, tabla y ola. Gato surfer. Color, sabor y el cuerpo justo. Si la miras bien, Beckett es mucho más que una buena cerveza. Bienvenido a ver lo que otros no ven. En un estudio hecho en 2003 por varios profesores de la Escuela de Psicología, Sociología y Medicina en la Universidad Católica de Chile, se demostró un preocupante alto consumo de cigarrillos en los menores de 18 años en nuestro país, con una muestra de 16.400 alumnos alrededor de Chile y de variados niveles socioeconómicos. Este estudio demostraba que el 64% de ellos habían consumido cigarro al menos una vez en su vida y que la edad promedio en la que se genera la adicción o el uso continuado es a la edad de los 13 años, que comparativamente con el estudio de CONACE, que se hace cada 2 años, es una edad mucho menor a la indicada, que es alrededor de los 16. Un dato importante mencionar de este estudio es que las mujeres son más propensas a fumar que los hombres en todos los bloques de edad, consumo y frecuencia. 19% fumaban diariamente, 16% de forma ocasional, versus 18 y 15% respectivamente en el caso de los hombres. La importancia de este estudio recae en las situaciones donde se genera el consumo, que apuntan a que suceden generalmente en las cercanías de los recintos educacionales, particularmente a la salida de este o en plazas de los alrededores. Esto siendo 80% de los alumnos que declaran haber fumado, dejando en claro que fumar pasó a ser un tema incrustado en la comunidad escolar. Otro estudio importante y más actual, hecho por el doctor Alejandro Maturana de la Clínica de Las Condes, presenta datos respecto al consumo actual de la población juvenil de bebidas alcohólicas y tabaco, comparando entre menores de edad y adultos jóvenes, y como una mirada preventiva es fundamental en evitar consumo de riesgo, situaciones que suelen terminar en conductas adictivas. Se menciona como en los últimos años el consumo de cigarros se ha mantenido relativamente estable para todos los rangos de edad que este estudio trata, y no se aleja mucho de lo que presentó el estudio que hablamos previamente hecho en 2003. Eso sí, se han visto cambios y variaciones en el consumo de alcohol, que sitúa el consumo de bebidas de este tipo en un 63% de los adultos jóvenes y 27% en menores de edad, que ha ido decayendo levemente en los últimos años, lo que sigue siendo preocupante, especialmente por el alto porcentaje de consumo de menores de edad, considerando que este es un producto prohibido para menores de 18 años en nuestro país.
El doctor menciona que el consumo inicial a muy temprana edad no es tan problemático si se tiene la información suficiente o la persona se le enseña cómo responder a este tipo de consumos a miras de que no se produzca una adicción por culpa de un mal manejo de información, y que la solución a los altos índices de consumo en ambas drogas legales está en poder identificar bien los focos de influencia provenientes de los distintos factores e impulsar una educación y concientización orientada a prevenir el consumo continuo más que la experimentación y los primeros usos. Consecuencias del exceso de alcohol. Las primeras consecuencias son sociales. Los jóvenes borrachos realizan acciones vergonzosas de las cuales luego se arrepienten. Pero también hay consecuencias médicas. Por ejemplo, los órganos internos. El corazón se vuelve débil y late más lento. Otros órganos afectados son el páncreas y el hígado. El hígado, sobrecargado por el exceso de alcohol, deja de funcionar y te lleva a la muerte. Consecuencias del cigarro. El hábito de fumar perjudica casi todos los órganos del cuerpo. En general, el índice de muerte por cáncer se duplica en los fumadores y llega a ser hasta 4 veces más en los fumadores empedernidos. Además del cáncer, el uso de cigarrillos causa enfermedades pulmonares, como la bronquitis crónica y el enfisema. Si pudieras ver el daño, lo dejarías. Finalmente, se puede evidenciar que las distintas drogas legales existentes en nuestro país afectan en mayor medida a los adolescentes. Esto debido a la distinta presión social que circunda los medios de comunicación masiva. Un ejemplo de esto se puede ver en los distintos comerciales que están actualmente en televisión, medio al cual todas las personas pueden acceder. Ahora el problema radica en quién y cómo se controla este flujo de información que afecta tanto a adolescentes como a adultos. Actualmente en este país hay distintas leyes que restringen este tipo de flujo de información, pero gracias a distintos estudios hemos evidenciado que nuestro país tiene indicadores de consumo de alcohol relativamente altos en Latinoamérica, dando a conocer la realidad de la sociedad en la cual estamos viviendo. Con lo anterior, se obtiene que efectivamente las leyes implementadas en este país no están funcionando y que se deberían implementar distintos métodos para prevenir el abuso de estas distintas drogas. Con el último punto podemos evidenciar que no se está cumpliendo el verdadero objetivo de los medios de comunicación masiva, el cual es entregar información correcta y oportuna a las distintas generaciones de nuestro país sobre el uso y las consecuencias del abuso de estas drogas legales. Finalmente, hay otro factor que nos puede ayudar a controlar este gran problema existente en Chile, y es la comunicación en el grupo familiar. Si existe una correcta información sobre uso, prevención y consecuencias del consumo irresponsable, es más seguro que el problema del uso de drogas legales en los jóvenes tendría una disminución considerable. A continuación, plantearemos un par de preguntas. ¿Ustedes creen que parte de su vida adolescente fueron influenciados por los medios de comunicación ya mencionados anteriormente? Si ingieres alguna de estas drogas legales, ¿a qué edad iniciaste el consumo de cualquiera de estas dos drogas? Si pudieses, ¿lo volverías a hacer?